Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, voy a grabar este video. Espero que la imagen esté mejor. Lástima que en el anterior video que hablo sobre la función psicológica de Saturno salió una mala imagen, pero tiene buen audio y te lo recomiendo para, para poder meternos en este mundo que es un autoconocimiento y un análisis que nos traiga paz y que nos traiga propuestas y que podamos abrir la cabeza juntos mientras nos pensamos en este momento evolutivo y en este proceso que somos, en esta construcción en conjunto de lo que es la vida humana y la evolución del planeta. Hoy voy a hablar un poco de la identidad como construcción transitoria y desplegar un poco lo que siento. Y este video puede servir para personas que les está costando entenderse, les está costando llevarse bien consigo mismos, o te está dificultando poder hacer ciertas movidas porque tu identidad no te está permitiendo romper esos moldes. Entonces, ¿a qué me refiero con la identidad como modo transitorio? Es importante empezarlo a tomar como idea, justamente para las personas que están más rigidizadas en su identidad, tomando en cuenta que la identidad no es un punto fijo, y yo ya sé que lo sabes, pero seguramente cuando menos nos damos cuenta, estamos muy fijados. Cuando en tu vida está pasando que no puedes avanzar, cuando en tu vida te estás limitando a ser de determinada manera para complacer, cuando soñás mucho ser de otra manera pero no puedes hacer ni un mínimo paso para acercarte aunque sea a eso, es muy posible que tu identidad esté rigidizada. Por eso te invito a que vayas al video de Saturno, porque también ahí te puedes llevar data de qué se trata esto. Voy a correr un poquito esto que me molesta ahí. Bueno, entonces por ahí está pasando que te estás rigidizando. Obviamente hay que ver la carta natal. Esto es una de las herramientas para un autoconocimiento que te propongo en mis consultas. Pero principalmente hoy vamos a charlar de qué es lo que está pasando y cuál es la idea, una realidad un poco más abierta para que vos puedas entender que tal vez la identidad la estás pensando mal y por lo tanto la estás encarnando, no mal en el sentido de juzgar, sino mal en el sentido de que no te está siendo favorecedor, ¿sí? Entonces, acá voy a traer un poco la psicología de Jung, la psicología transpersonal, el trabajo de sombra, el trabajo justamente de sombra, que no tiene que ver, y ya voy aclarando que cuando hablo de sombra no hablo de cosas negativas ni de cualidades oscuras de una personalidad, sino que a nivel psicología transpersonal, no sé qué pasó acá, sino que a nivel psicología transpersonal, lo que Jung propone con la sombra son todas esas cosas negadas en nosotros, rechazadas en nosotros, inconscientes, es decir, que no sabemos que operan en nosotros, sin embargo producen consecuencias. Y cuando empezamos a estudiar esto y sabemos que hay cosas que no conocemos de nosotros o que por lo menos no somos conscientes aún, nos empezamos a investigar y a estudiar realmente que nuestra personalidad tiene un montón de partes internas, un montón de personajes internos, y que de acuerdo a la evolución y a la familia en que nacimos y de acuerdo a los condicionamientos culturales, vamos a exaltar determinados personajes en nosotros y otros los vamos a guardar debajo de la alfombra y los vamos a reprimir, ¿no? Que es otra de las palabras que utilizamos en psicología transpersonal y para poder hacer un trabajo de autoconocimiento. Entonces, más allá de esto, que es para otro video, esto es importante entender para que sepas que no sos una sola identidad, sos muchas identidades, y acá te empieza a abrir un panorama de posibilidad, de entender que si hoy tu identidad no te está favoreciendo, la podés cambiar, y que seguramente con un trabajo de autoconocimiento, el conocimiento de la carta natal es espectacular para eso, porque saca tus potencialidades y tus personajes internos, podés acceder a esos personajes. No es una construcción necesariamente desde cero, no es un copia y pego de alguien que admiro, que también es valedero, ¿sí? Que también en coaching lo vemos como esto de, no me sale ahora la palabra, pero es como el emular, como el copiar hasta que vos lo puedas encarnar, que no está mal, pero traerte un poco de armonía y de paz en que en realidad
vos ya tenés todas esas personas que necesitas ser en los momentos, de acuerdo a los momentos que estás viviendo, y que no es algo de a construir, sino que es algo a revelar. De hecho, cuando hablamos en psicología transpersonal de la proyección, todo lo que yo veo en un otro que admiro, en realidad es una cualidad oculta que tengo en mí. Entonces, no es que estarías copiando a otro, sino que el otro te está recordando cosas que vos tenés para explotar y que están, que están en potencia y están disponibles si... Obviamente, ¿por qué no estás accediendo a eso? Bueno, porque hay un montón de condicionamientos y hay un montón de fijezas, por eso traigo lo de la identidad transitoria, que te hace creer que eso no es tuyo o que no podrías actuar de otra manera, ¿sí? A la que venías actuando hace mucho tiempo. Otro concepto que quiero traer acá para el tema de poder empezar a darnos cuenta que es lógico y se puede tener una diferente identidad y cambiarla, es que en psicología transpersonal y en astrología psicológica también vemos el concepto de alquimia, ¿sí? Que es uno de los conceptos que trajo Jung, que es maravilloso, que nos trae la autoindagación y el conocimiento de que poder unir cosas que parecen opuestas, ejemplo el agua y el aceite. Vamos a la personalidad, una personalidad que sea ansiosa y pacífica, una personalidad que sea amorosa pero que se enoje y ponga límites cuando es correspondiente. Pareciera que es, antagónico y que no se pueden juntar. Sin embargo, la psicología transpersonal y la riqueza del ser humano tiene esa posibilidad de unir esto y construir un tercer objeto a partir de la unión de estos dos que parecen infusionables, si es que existe esa palabra. Hay una fusión que sí nos trae esa posibilidad de una nueva construcción. Y podríamos decir que sería parecido, pueden pasar varias cosas como resultado, pero puede ser que sea la construcción de ese equilibrio entre no soy todo amor y paz, soy un montón de límites también y un montón de enojo, y juntando eso puedo, en vez de poner un límite cortante, puedo ser más diplomática en establecer un límite. Y ahí tendría la unión de esas dos fuerzas. Entonces, ¿para qué te traigo esto? Para que no le creas a tu mente cuando te dice que sos una persona que va a ser así de por vida. Para que no le creas ni siquiera, y si vas a un astrólogo que te dice que tu carta natal, o vos mismo, ya sabes que tenés el sol en Virgo y porque sos virginiano vas a estar siempre ansioso por los detalles y no soportás un poco de desorden. Eso es mentira, porque en esta etapa evolutiva, la astrología psicológica, la astrología que yo estudio, nos muestra la carta para saber, para tener más claro cuáles son esos puntos, no estar 25 años autopreguntándose las mismas cosas y poder tener un modo de arranque de evolución mucho más rápido, mucho más consciente, mucho más presente y mucho más posible en este momento. Entonces, nunca una carta natal tiene que ser un limitante, y si te lo enseñan así o te lo muestran así, yo te aconsejo que te corras de ahí, porque tenés todas las posibilidades para cambiar. Entonces, volviendo a esto, por supuesto que hay momentos en los cuales tu identidad necesita una cierta fijeza y necesita, obviamente, tener una constancia en determinados modos de ser, de estar y para poder ejecutar determinadas cosas a lo largo del tiempo para lograr tus cosas, ¿no? Y obviamente que hay partes de tu identidad que no necesitan ser movidas y que no necesitan ser cambiadas. Pero mi pregunta para vos hoy es, ¿qué parte de tu identidad sentís que te está trabando? ¿Qué parte de tu identidad que tiene que ver con tus pensamientos, con tus emociones? ¿Qué de lo que vos actuás, de lo que vos pensás, te produce una gran carga emocional y una traba, te produce angustia, te produce dolor, te produce sufrimiento? Eso no está ahí para joderte la vida, sino que es justamente una alarma y deberías de agradecerle porque te está mostrando hacia dónde tenés que observar entre todas tus partes, ¿sí? Y algo que también quiero traer en este video es el tema de poder recurrir a estos personajes que yo te decía. En la carta natal nosotros vemos generalmente, ya creo que lo he dicho, pero siempre saco entre 4 y 5 personajes que tenés. Es decir, ya de por sí no sos de una sola manera para operar. Y sería muy bueno que a través de un trabajo de autoconocimiento vos sepas ya cuáles tenés más a mano, no los que más tal vez tengas que trabajar, porque están esos arquetipos que te van a costar más trabajo, pero cuáles tenés más a mano que en principio en esta transición de cambio de identidad que querés, que esto significa
ser de otra manera para tener otros resultados y otra vida, ¿cuál de estos arquetipos más fáciles tenés para que te ayuden en la transición y vengan como asistentes y después meterte en un trabajo más profundo? En el anterior video de Saturno mencioné que creo mucho en el trabajo transicional, ¿sí? En esto de no ser tan revolucionario y de que digamos, va mucho a esto del todo o nada, y sabemos que los extremos no son buenos, y menos para un cambio que tiene que ver con la sensibilidad y toda la complejidad que somos, ¿no? Entonces, me distraje porque se me apaga la pantalla. ¿Cuáles son esos personajes que sí pueden ayudarte a esa transición, ¿sí? Y eso lo podemos ver en la carta natal. Y si no haces una consulta astrológica, es darte cuenta en qué de tu historial vos fuiste de una manera que, siendo de esa manera, sabrías que te podrías sacar de ese estancamiento que hoy tenés. ¿Qué recuerdo tenés de haber logrado un objetivo parecido al que querés lograr y que hoy no estás logrando? Anda a tu historial, anda a tu memoria, ¿sí? Porque ahí también seguramente te está mostrando qué arquetipo fue el que actuó, más allá de que no tengas la data de la carta natal, ¿sí? Obviamente que si tenés tenés la data de la carta natal, vas a tener mucho más recursos y una información más clara, más ordenada y como más específica y como más de foco, ¿no? Que esto también es muy importante para un trabajo de autoconocimiento, para no desperdiciar energía, pero igual lo puedes hacer con estas preguntas que te estoy haciendo. Entonces, para finalizar, una de las cosas también que propone la psicología transpersonal, volviendo y sigo sosteniendo que la identidad /ego /personalidad no es que nos sirve, no es que es nuestro mal, no es que porque ahora hay más conciencia y una bajada más de la espiritualidad el ego nos sirve, no, tiene una función dentro de lo que es la materialidad, tiene una función para poder culturalmente manejarte, obtener determinadas cosas, pero sí que está muy ensanchado y le hemos pedido mucho a la identidad, hemos descansado demasiado en la identidad. Y ese descanso produce una exigencia y produce una distorsión y produce darle funciones que no le corresponden. Cuando yo hago un trabajo de autoconocimiento, y acá es lo que te quiero mostrar, que para un trabajo identitario, para tener una identidad evolutiva, ¿sí? Porque va a seguir existiendo, yo necesito la palabra y el concepto de flexibilidad. Y esto se refiere a lo que la psicología transpersonal trae. Es decir, la flexibilidad implica, en modo concreto, poder acudir a mis otros personajes sin sentir que estoy siendo contradictoria, sin sentir que estoy teniendo doble cara, porque tenemos muchas caras y no a nivel juicio de que de repente fue amorosa y de repente me dijo que no. No, tengo todos esos, son recursos, ¿sí? Y muchos están en el inconsciente, y acá traigo mucho también la palabra inconsciente, no como algo también malo, reprimido y que ahí escondí toda mi basura y todos mis traumas, sino que el inconsciente tiene un concepto de una psique que también tiene la potencialidad y los recursos que son facilitadores y nos aperturan a una mayor evolución. Cuando digo mayor evolución, ¿qué digo? Sentirme más entera, más completa, no tan disociada, ¿sí? Que esta es la propuesta de la psicología transpersonal, ser un ser más completo. Y decía, no me interesa ser una persona más buena a nivel moral. Me interesa ser una persona más completa. ¿Qué significa eso? Poder explorarme, autoconocerme, poder actuar de una manera que nunca me imaginé, porque eso me permite también vivir aventuras, poder respirar otra vitalidad, otra manera de curiosear el mundo, sentir que el mundo también es una exploración y no un peso y algo que siempre es denso y algo que tengo que padecer o que vine a pagar como karma. Empecemos a salir de esas ideas. Te lo digo a vos porque primero me lo estoy diciendo a mí, porque soy una de las personas que quiere romper con muchas partes de identidades fijas que no me están sirviendo, para poder conectar con eso que justamente me hace sentir más completa. Y el sentirme más completa no es sentirme más perfecta o ser más buena en lo que hago, es justamente admitir esas otras partes que no son buenas en algunos aspectos, pero en determinadas situaciones sí ese mal aspecto se me convierte en bueno. Y esto es hablar de la cara de la doble moneda, ¿no? O sea, que es la misma cara de la misma moneda, me trabé lo que quise decir, pero ¿se entiende lo que voy? O sea, una moneda tiene dos caras, pero es la misma moneda. Y
y acá también trayendo un poco la Kabbalah, porque traigo todos los conceptos, es esto, ¿no? Muchas veces en alguna dimensión algo es malo, pero utilizado en otra dimensión, que no voy a explicar eso porque es para otro video, eso es totalmente bueno. Entonces, yo tengo que tener, la invitación, y es más, digamos, aperturante y más posibilitador saber con cuántos recursos tengo, que estar ciega y no darme cuenta que tengo una caja de herramientas con más recursos para utilizar, ¿sí? O en el peor de los casos, reprimirlos porque a nivel moral y cultural me dijeron que ese recurso es malo. Hay un video, que buscalo si querés, en el que yo hablo de Marte, sí, que es un conflicto interno que yo tuve, y les expliqué cómo yo resignifiqué Marte en mí, que para mí mostrar un límite y enojarme y no ser condescendiente con una persona que me está haciendo mal, pero como entendía su historia de dolor, me dejaba pasar por arriba por esa persona, me estaba haciendo contraproducente, ¿sí? Y que pudiendo resignificar a Marte y actuándolo reguladamente después de pasar por un proceso de aprendizaje que me salía torpe, voy aprendiendo a poner un límite y a pararme yo y que yo muchas veces voy a valer más que cualquier otra persona. Obviamente analizando el contexto y en qué situación estoy planteando esto, ¿no? Pero nada es bueno ni malo. Por eso cuando empezamos a hablar de espiritualidad y empezamos a hablar de poder ampliar conciencia, algo muy importante que me voló la cabeza y fue como un aha moment, como se dice, es entender que muchas veces tenemos que largar la moralidad y los dogmas, ¿sí? Que nos dicen que algo está bien o mal. Vamos a observar, y con esto termino el video. Para que una identidad sea funcional a la evolución y que juegue a tu favor tu identidad, nosotros siempre tenemos que tener a mano algo que está fuera de la identidad, que es el modo observador. ¿Qué es esto de poder desapegarme? Si yo tengo una gimnasia de desapego de mi identidad, yo ahí puedo establecer ese espacio, ese vacío, y aunque sea un pequeño espacio, ahí está la libertad, ¿sí? Y como hablé en el anterior video, si yo tengo una buena función saturnina de responsabilidad, de madurez, de capacidad de construcción, esa libertad va a darme el aire que necesito para reconstruirme, porque esa identidad es transitoria para que justamente se deconstruya y después construyas otra identidad transitoria. Hay escalones de pausa, que es la transitoriedad. Pero nunca es una fijeza, porque en cuanto empieza a ser fijo, yo no dejo pasar otras cosas y me cristalizo ahí, y eso genera la muerte de tu evolución, ¿sí? Con una identidad que te mantiene presa con pequeñas, conformándote con migajas, ¿no? De obtuve hasta acá, bueno, es lo que hay. No. Cuando te esté pasando esto, aunque no tengas fuerza para reconstruirte o saber quién sos, lo único que te pido es que te digas, esto es mentira, nada más. Después ves cómo resolves. Pero ya sabiendo que es mentira, que es un estado, pero no es una realidad de todo lo que sos, ya empezás a abrir un poquito la puerta a ese espacio de libertad para poder, por ahí en 2 días o en 3 días o en un mes, hacerte una pregunta que te habilite a conocer cosas que vos crees que no tenés y que te van a permitir construir la identidad que te sea más facilitante en este momento que estás necesitando. Entonces, el modo observador, que en astrología, si te gusta, estamos hablando del signo Acuario, ¿sí? Que es el gran observador, es la conciencia que se despega porque ya no está apegado a la identidad. Sin embargo, la va a utilizar cuando necesite la identidad. Somos un todo que, de acuerdo a mayor conciencia tengamos, yo voy a saber qué partes de mí utilizar, ¿sí? Y la palabra, la pregunta, ¿sí? Nuestro lado mercurial, mental, tiene que jugar a nuestro favor. Sí, entonces, ¿me estoy haciendo preguntas cerradas? Es decir, me parece que esto vale la pena moverme por este lugar. Estoy haciendo una pregunta cerrada. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo me animo a hacer una sola acción distinta frente a este lugar que me da miedo? Ahí empiezo a aperturar. Por eso es importante una pregunta bien hecha, hilándolo con el buen pensar, como digo yo. Estamos en este aprendizaje todos juntos porque esto que te estoy diciendo, como siempre digo, me lo estoy diciendo a mí, y es una práctica constante. A veces te va a salir y a veces no te va a salir. Pero mi mensaje de hoy es, si vos estás teniendo una identidad que te está pesando, si vos estás teniendo una identidad que está diciendo que no podés, si vos tenés una identidad que te está contando que hasta acá llegaste y que no hay más, es mentira. Simplemente te pido eso, y descansá y empezá a investigar por vos misma o por vos mismo cómo se construye realmente una identidad en esta era. Empezá a estudiar
cosas que te abran el verdadero autoconocimiento, que es infinito. De hecho, vamos a morir carnalmente y no hay partes nuestras que no vamos a conocer. Entonces, es imposible que nuestra identidad sea fija. Por eso es un despertar. Esto que hoy te está pasando, si no estás contenta con quién sos, si te estás diciendo yo no me estoy llevando bien con esta mina, no me estoy llevando bien con este tipo, ok, buenísimo, porque es una gran oportunidad para despertar la conciencia. Y va más allá de un cliché, despertar la conciencia, no, despertar la conciencia es ponerse a trabajar de verdad, pero es ponerse a trabajar con un objetivo, con un sentido, no desperdiciar energía en un sacrificio y ponerse a trabajar para seguir sosteniendo cosas que son insostenibles o para estar sola en el camino. Es un laburar para ser humilde, para hacerme preguntas, para pedir ayuda, para hacer una pausa tal vez y dejar el ruido del mundo y empezar a tener un tiempo conmigo misma y preguntarme y autoconocerme e indagarme y explorarme. Así que si estás en estos momentos, si estás con angustia, si estás perdida con vos misma, con tu sentido, con tu propósito, con tu identidad, tal vez con patrones que se te siguen repitiendo, con cuestiones por ahí en la infancia que tienen que ver mucho con Luna y Saturno, yo te invito a hacer una consulta conmigo. Son varios servicios los que ofrezco. Puedes tomar una consulta de carta natal en sus diferentes servicios, porque la carta natal es infinita y obviamente no soy una astróloga que te va a dar la información de golpe. Eso no sirve. Nosotros lo que hacemos es una consulta y empezamos a indagar en tu vida actual y tu situación actual, y eso nos lleva a toda una consulta. Después también podemos explorar por diferentes partes tu carta natal de acuerdo a lo que vos estés necesitando. Tengo también los programas de mentoría, que es para un punto específico, poder trabajar e ir hacia ahí, y obviamente no solamente utilizo la lectura de carta natal, sino un montón de herramientas para acompañarte en esa transición y en ese proceso, con el objetivo, como siempre les digo, de que ustedes puedan después ser su propio mentor, su propio coach, su propio astrólogo, porque ya absorbieron de nuestro encuentro lo que necesitaban y después esto lo pueden utilizar en sus otras situaciones de vida que les va a pasar. Así que les mando un hermoso abrazo y si te interesa, me escribís por el WhatsApp que te dejo en descripción, escribiendo la palabra proceso, y te cuento de acuerdo a lo que necesites cómo podemos entablar una relación de consulta y de evolución para tu alma. Les mando un besote.